Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en un espacio muy especial para celebrar no solo una carrera profesional, sino una vida dedicada a la formación, a la investigación y al crecimiento de nuestra comunidad universitaria. Dicen que educar es dejar huella en la vida de los demás para siempre, y hoy tenemos el honor de conversar con alguien que ha dejado esa marca durante 32 años y medio. Nos acompaña el doctor Miguel Enrique Martínez Rosas, referente de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, quien hoy cierra un ciclo para comenzar uno nuevo. Bienvenido, doctor Miguel Martínez. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bienvenido. Antes de empezar, quisiera preguntarle cómo se siente en este momento al recorrer estos pasillos llenos de recuerdos previos a su jubilación, que han sido su segundo hogar por más de 3 décadas. Bueno, es complicada efectivamente esta respuesta porque lo que tengo son sentimientos encontrados. Efectivamente es un gusto retirarse y decir me siento muy bien. Pero efectivamente al mismo tiempo uno rememora, no solamente el estado actual, sino que eh, de manera particular te regresan recuerdos de cada uno de los espacios, cómo eran estos espacios al inicio. Quizá durante este periodo en el que comprende ya mi estancia durante largos años en la facultad, pues nunca me detuve a ir viendo, ay, recuerdo cuando inicié que esto no existía, esto estaba así, esto estaba así. Y entonces es en estos momentos en donde justamente empiezan a surgir esas comparaciones, estos pequeños arbolitos que pues evidentemente los veo ya como estos adultos que ya voy a abandonar, ¿no? Que ya dejamos, fueron sembrados en aquella época, este espacio en donde nos encontramos, literalmente un espacio cubierto solamente de tierra. Ujú. Sí, ahora es un jardín, pero originalmente era un espacio de- de tierra. Simplemente existían tres edificios de los cuales pues podemos ver uno a nuestras espaldas, ¿no? Esos fueron los tres edificios con los que yo inicié mis actividades en esta jardín. Ay, gracias por compartirlo. Voy a pasarme a la primera etapa de la entrevista. La primera etapa de la entrevista se llama Los inicios. Vamos a titularle El origen. Y aquí nos vamos a retroceder. Muy bien. Retrocedamos a su primer día. En ese sentido, ¿qué recuerda de esa primera clase que dio? ¿Y qué pasaba por su mente mientras caminaba hacia el aula por primera vez hace 32,5 años? Bueno, tengo que hacer una pequeña aclaración. Hace casi 35 años ocurrió ese primer paso a las aulas. Inclusive, pues como la contratación es previa al inicio, vine algunos días anteriores. Como mencionaba hace un momento, solamente existían tres edificios, entonces no puedo dar detalles porque no los recuerdo, hace demasiado tiempo de eso, pero sí recuerdo mi paso, en primer lugar, a la dirección para recoger las llaves del laboratorio de electrónica que en aquel tiempo tenía un ropero habilitado como el lugar de resguardo de los equipos. Existía cuatro equipos para electrónica, eso sí lo recuerdo muy bien, cuatro tablillas de experimentación, famosos protoboard, cuatro fuentes de alimentación, cuatro multímetros y cuatro osciloscopios. Entonces era muy austero, pero era una etapa, quizá por la juventud, en que pues me lo tomé muy alegre, muy a juego, ¿verdad? Empecé a dar clases con jóvenes casi de mi edad, a los cuales les llevaba 5 años, quizás 6 cuando mucho, y que eran alumnos, es decir, recuerdo muy bien, de la segunda generación de electrónica. Oh, A partir de la segunda generación de estudiantes del programa educativo de electrónica, comencé este camino
en la entonces Escuela de Ingeniería en Semana. Ok, entonces es un recuerdo relajado también, como Sí, dices, muy muy tranquilo, sí, relajado, sí, sí, muy jovial, juvenil. más relajado. Sí, sí. Me gusta. Dice que no recuerda y precisó hasta cuántos instrumentos tenían en el laboratorio. Me encanta el detalle que se tiene de esa ocasión. Sí, con impacto, ¿no? Claro, es un impacto. Bueno, entonces pasaremos a la parte de la vocación y en aquel entonces, ¿qué fue lo que le motivó a elegir la vida académica y la docencia universitaria? Bueno, ese se remonta un poco antes. Yo estudié eh, mi carrera en la Ciudad de México, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y egresé en el año de 1988. En aquel tiempo, la manera de obtener el título era básicamente por dos vías. No había tantos caminos como existen actualmente. Básicamente existía el camino de la tesis, una tesis tradicional, o el promedio. Era muy complicado tener un promedio superior a 90, así que me tocaba necesariamente la tesis de licenciatura. Pero para ese tiempo fui muy afortunado porque inclusive unos meses antes de concluir la carrera, fui contratado en la armadora de autos Nissan, Nissan mexicana. Ujú. Entonces empecé a trabajar como ingeniero, aunque en realidad en ese tiempo era pasante. Sí. Inicié entonces mis primeras labores en la industria, no en la academia, en la industria. Y al cabo de más o menos un año me di cuenta que, aunque era un trabajo interesante, era relativamente monótono. Aprendí, digo, no me quiero ver muy soberbio, pero creo que aprendí muy rápido los pasos y las tareas que tenía que realizar porque eran muy repetitivas, eran muy clásicas. No había demasiados retos. Estaba yo muy joven, recién egresado de la carrera, entonces estaba en la época idealista que no quería comer al mundo. Y entonces me dio el interés por hacer la tesis de licenciatura. Y para eso me dirigí al Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, porque trabajaba en Cuernavaca, Morelos. Eh, en, en esa ocasión, bueno, yo anduve buscando un director de tesis y la verdad es que no me quisieron aceptar si no era estudiante de tiempo, tesista de tiempo completo, porque yo solicitaba realizar mi tesis en las tardes. Yo trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, entonces consideraba que me quedaba toda la tarde libre para hacer mi maestría. No me aceptaron de esa manera, no me aceptaron como estudiante, como tesista parcial, y entonces tomé una decisión que pues, me criticaron mucho mi familia y algunos amigos, de renunciar. Renuncié a mi puesto de ingeniero en la armadora de autos. Y me fui a hacer mi tesis de licenciatura. Me fui de becario, ¿no? Ganando la décima parte de lo que ganaba como becario, la décima parte de lo que ganaba como ingeniero en la planta armadora. Entonces fui muy criticado. Pero ahí me di cuenta que mi vocación era más del área de investigación, o la academia en general. Eh, Inicié mi tesis de licenciatura, la concluí más o menos en un año. Fue mi primer acercamiento real con un centro de investigación. Y posteriormente, bueno, una vez que terminé, yo tenía intención de hacer ya la maestría. O sea, el medio académico con los investigadores me abrió un poco los ojos. Yo tenía ideas muy vagas, en aquel tiempo no era tan común estudiar un posgrado. Eh, pero al estar en el centro de investigación comencé a estar rodeado de investigadores que tenían posgrado. Y lo Entonces fueron bien. sí me surgió con más ímpetu ese interés. Y originalmente iba a hacer mi maestría en el CIMBESTAB, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico. Iba a seguir en mi alma mater. Pero em, surgieron varios temas. Mi director de tesis consiguió un muy buen empleo, entonces renunció al Instituto de Investigaciones Eléctricas
2 o 3 meses antes de que concluyera yo mi tesis. Entonces me quedé sin director de tesis. Y me adoptó otro investigador y concluí mi tesis. Y justo cuando la concluí, este otro investigador recibió una oferta muy generosa para venir a trabajar al CISES. Yo no sabía de el CISES en ese tiempo. Y como en esos últimos 1 o 2 meses él me estuvo dirigiendo la tesis, estuvo terminando el cierre de mi tesis, me invitó a hacer la maestría para acá y me comentó que él podría dirigirme la tesis de maestría y como ya nos conocíamos, terminé la tesis de licenciatura, eh, terminé en agosto, el 15 de agosto me parece que Oh, terminó. Sí, exacto. sí, bueno, fue la presentación de mi examen porque fui a entregar mis papeles directamente al CONACYT para poder hacer el trámite para la tesis de posgrado. Y me vine a Ensenada, me vine a Ensenada. Estuve 3 meses sin beca de CONACYT. Afortunadamente en aquel tiempo CICESE tenía una beca más modesta, pero no hubo problema. O sea, me vine y entonces inicié mi maestría aquí en el CICES. Concluí el primer semestre y ya nos contactaron para venir a dar clases porque iniciaba la carrera de electrónica. Entonces fue donde comencé justamente a dar clases. Estuvo vinculado con su Sí, formación, con la entonces. formación. Ay, qué Exactamente. bien. Sí, Muchas gracias. Ay, me imaginé toda la historia que estaba yendo ahí sí. con usted en historia y en recuerdo. Gracias, doctor. Voy a pasar a la siguiente y referente también a sus inicios, que es la última sobre el origen. Si pudiera entrar hoy a esa aula de hace más de 3 décadas, ¿qué le diría a ese profesor que estaba comenzando? Uy, este, considerando que en aquella época era yo bastante joven, estaba, tenía 25 años, todavía cuando inicié. Eh, bueno, o estaba ya en versión próximo a cumplir los 26. Eh, Fíjate que nunca me había planteado esa pregunta, pero quizá le diría, es tu mejor elección. Sí, es tu mejor elección. Es tu mejor elección. Sí, sigue adelante. Yo creo que sí. Valió la pena el cambio. Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Sí, el cambio es fácil. Gracias. Voy a pasar. Gracias por compartir esa frase tan profunda. Voy a No, pasar gracias a ti. a la siguiente etapa Ujú. de la entrevista relacionado con el cambio de era. En ese sentido, usted vivió la transición de la TISA Sí. y de las transparencias también a la era de la inteligencia artificial. Ahora la IA está totalmente en boga. ¿Cómo fue para usted el reto de mantenerse actualizado y adaptarse a estos cambios? Eh, bueno, en realidad, como ha sido gradual al paso de tantos años, son cambios naturales que uno ha ido asimilando rápidamente. Tienes razón. Cuando nosotros iniciamos, hablo de nosotros, hablo de mi generación en aquel tiempo, eh, traíamos efectivamente una cajita de gises, siempre. Nosotros somos gises, ¿no? Las pizzas Las TISAs, ajá. son gises. Y normalmente traíamos estos gises de colores. Sí, Y era común acabar manchado de manos, desde pecho y cara. sí. ¿Por qué? No lo sé, pero acabábamos maquillados con polvo de pizarra. También, pues el hecho de limpiar los pizarrones era muy común también, recuerdo bastante bien, el golpeteo para quitar el excedente de polvo. Polvo. Ujú. Sí. Y también, no crean, nos modernizamos. Conseguimos
portagises. Es decir, eran unos pequeños aditamentos de aluminio en donde entraba a presión el gis y ya no nos manchábamos. Excelente. Sí, fuimos avanzando, fuimos adaptando perdón, asimilando la tecnología. El paso siguiente fue, bueno, de manera simultánea nosotros utilizábamos efectivamente para las proyecciones acetatos. Ujú. Era lo común, inclusive en los congresos, los primeros congresos que me tocó asistir, mis presentaciones eran en acetatos. ¿Sí? Eh, Originalmente no había muchos, era una escuela con bastantes carencias, o sea, era nueva, no tenía mucho presupuesto. Entonces no había muchos proyectores, los utilizábamos solamente para, me parece que en aquel tiempo cuando llegué solamente había Había uno. uno, Ujú. sí, Para todos. para todos. No todo el mundo los utilizaba, todos estábamos acostumbrados a utilizar. Y lo que inició también fue el cambio a pintarrones, o sea, el uso de plumones, lo realizamos en aquel tiempo. Y poco tiempo después empezó a hacerse ya una compra mayor de proyectores, que inclusive en el edificio E1 y algunos salones de este edificio del E34, tú podrás ver cerca de los pizarrones, que en aquel tiempo tenían tarimas, o sea, estaban elevados, ¿no? Nosotros siempre estábamos encima del grupo, que de hecho me parecía algo muy bueno. Era un poco peligroso, si hubo algunos accidentes, pero era muy bueno porque uno estaba realmente, Podía ver a todo sí, el a todo grupo. el grupo y todo el grupo podía observar en la parte alta los pizarrones. Eh, Te comentaba que si observas, todavía quedan vestigios en algunos salones de unos pequeños aditamentos pegados a la pared que tienen un pequeño orificio, es una pequeña placa perforada de un orificio. Y eso los utilizábamos porque para proteger los proyectores había una especie de carritos, ¿verdad? Metálicos que se acoplaban a ese punto y se les aseguraba con un candado Para evitar el para movimiento. evitar. Esos son unos vestigios que todavía los he visto en algunos salones, que son un recuerdo de aquella asimilación de la tecnología, ¿sí? ¿No? Porque se empezó a masificar. Y ya posteriormente inició el uso de los proyectores. Esta facultad me parece que es la que tuvo el primer proyector de la universidad. Wow, Sí, ¿no? costó una fortuna en aquel tiempo. Hubo una reunión de consejo técnico para hacer la adquisición, que al principio parecía como un dispendio excesivo, ¿no? Para los recursos que había, pero después todo el mundo lo pedía, pues, ¿no? Entonces, enorme, una cosa gigante. Entonces ya iniciamos con esos Los proyectores. proyectores. Comenzó la época de PowerPoint. Y antes de la pandemia, pues la mayoría de los profesores ya utilizaban PowerPoint, pero seguían utilizando de manera ¿cómo decir? Complementaria los pintarrones. De hecho, por eso se hizo esta modificación de los pintarrones La piel. corredizos, porque existía la manera de hacer las presentaciones y cuando uno quería hacer anotaciones, movía el pizarrón y sobre la proyección se hacían las anotaciones. En aquel tiempo, eh, yo adquirí una tabletita digitalizadora para empezar a hacer trabajos. Y después, a través de un proyecto, conseguimos comprar una para el cuerpo académico. Y a partir de ahí, empecé a dar mis clases en el salón con proyector, pero escribiendo. O sea, yo todas mis clases las sigo dando en vivo y escribiendo a mano. O sea, todas mis notas siguen siendo a mano. Curiosamente, de hecho, cuando fui coordinador de posgrado, adquirimos una para posgrado. Hubo también un revuelo porque consideraban que no era necesario.
pero parece que fue un poco profético, porque justo cuando llega la pandemia, eh, que en este tiempo ya tenía la responsabilidad de la dirección, yo ya estaba acostumbrado al uso de las tabletas. Entonces, para mí fue una asimilación inmediata pasar a modalidad virtual, Igual. porque yo seguía dando la clase tal cual. O sea, podía seguir escribiendo, mis alumnos veían como si fuera una pizarra, lo que yo estaba anotando. ¿Sí? Y finalmente, pues llegamos a la etapa de la inteligencia artificial. Eh, y finalmente, pues esta etapa llega cuando yo ya me voy. O sea que en realidad no la he asimilado. Un poquito. Trabajo, o bueno, las últimas partes de los trabajos que realizamos en el cuerpo académico, los proyectos de investigación, comenzamos a trabajar en lo que se puede decir la etapa primaria de la inteligencia artificial, que se llama Machine Learning. Y posteriormente pasamos a hacer un poco de uso de lo que se llama Deep Learning, con este tipo de nuevos entrenamientos de redes neuronales un poquito más profundas. Y eso es básicamente lo que da origen posteriormente a lo que ya llamamos inteligencia artificial. Entonces, por ese camino, gracias a mis tesistas, que me involucré un poco más, pero usarla día a día no lo hago todavía. No sé si lo vaya a hacer, ¿verdad? Seguramente estamos rodeados de inteligencia artificial, pero pues yo me quedé chapado ahora sí a la antigua, ¿verdad? Sigo escribiendo y sigo consultando diccionarios antes de preguntarle a la inteligencia artificial. O sea, todavía tengo un poco ese, ese esquema que no olvidamos los que fuimos formados con libros. De seguir con esa tradición. Sí, Hemos sí, dejado. sí, sí. Ajá. Pero sí le tocó bastante. Veo que está preparado, ¿sabes? Con estos temas que nos abordan ya la IA. Sí, sí, me parece quizá quizá por la nostalgia que tiene uno sobre la formación, que, que personalmente me parece innecesario el uso de la IA en muchas de las actividades que realizo. Sí sirve, no voy a negar, solamente que es una herramienta enorme para las necesidades que yo he tenido hasta el momento. Sí, pesado con él. Sí, ¿Verdad? sí, sí, sí. Gracias por compartirnos. Voy a pasarme a esta cuestión de cambio de era. Continuamos con ello. Y me gustaría que nos compartiera, desde su perspectiva, cómo han cambiado los estudiantes. ¿En qué se diferencian los jóvenes de los años 90 de los actuales nativos digitales? Este, es un tema muy complicado, se pueden medir muchas susceptibilidades. Son preguntas peligrosas. Eh, y para eso me voy a remontar a mi época de estudiante. Recuerdo muy bien que mis profesores siempre me dijeron, estas nuevas generaciones están perdidas, ya no tienen el nivel que se requiere para estar en la universidad. ¿Sí? No quiero caer en ese caso, pero definitivamente he visto un cambio enorme en todos los aspectos, en la formación previa, en la confianza que se tienen los jóvenes. Actualmente veo que los jóvenes son mucho más seguros de sí mismos. Tienen efectivamente muchas más herramientas a su alcance, las saben manejar, jóvenes nativos digitales. eh, pero sí observo un riesgo en cuanto a la pérdida de la adquisición y valoración del conocimiento. El conocimiento no es un proceso de moda, no es una moneda de cambio.
es fundamental para nuestra vida, sobre todo la vida moderna. Y me parece que se llega a banalizar el conocimiento cuando la respuesta a prácticamente cualquier pregunta que tengas la tienes al alcance de tu mano con una simple pregunta, en donde ya ni siquiera requieres escribir, simplemente lo haces con voz. Lo que yo he observado, y eso es evidente, no es ofensa, no es resaltar o decir que antes era mejor, pero es evidente que la escritura y la comprensión de la lectura han sufrido un retroceso. Eso es evidente. Si le pedimos a un joven en este momento que no utilice ningún medio electrónico y le redacte una carta a sus padres indicándoles que tienen necesidad de que asistan a la escuela por algún evento, va a ser muy complicado que lo hagan. Es una tarea sencilla, ¿sí? Si les pedimos que redacten su CV, su currículum vitae, es mucho más complicado. Si les pedimos que escriban una carta reclamándole, por ejemplo, al proveedor de servicio de telefonía celular, que desean que les reingrese, que les reembolse un pago injustificado al cual este, lo que les hicieron el cargo en su factura previa, tienen que explicar todo esto, diciendo que ellos no solicitaron ese servicio y que por lo tanto no tienen ninguna obligación de hacer ese pago y que por favor se los reembolsen. Sería complicadísimo. Sería complicadísimo. Preferirían perder el dinero. ¿Sí? Es verdad, verdad. A mí que me toca esa parte de comunicación oral y escrita, lo veo, pero afortunadamente se busca que esa incorporación de herramientas siempre sea a favor y como apoyo, no como un sustituto. Efectivamente, y yo voy a ponerte un ejemplo clarísimo. Suponiendo que ahora les permites utilizar la computadora y que utilicen Word, que parece ya también es anticuado, ¿verdad? Pues les pides redactar en Word. Este paquete contiene múltiples herramientas que puedes revisar la gramática y la ortografía. Exacto. No es lo mismo. Ya de entrada tienes que decir, no es lo mismo la gramática que la ortografía. Y sin embargo, tú recibes, como profesora, seguramente te habrá tocado, que recibas escritos. Y cuando los abres, vienen subrayados con azul y rojo, lo que te indica que Word sugiere que hagas modificaciones ortográficas y modificaciones de estilo, ¿verdad? Sí, sí, Y efectivamente. los alumnos no lo saben, no lo utilizan. Hay un libro que a mí me gusta mucho de Isaac Asimov, se llama La Fundación. Es un libro que justamente habla sobre la cúspide y la caída de las civilizaciones. Y menciona eh, que las grandes civilizaciones tienen un pico de esplendor y posteriormente hay una época de obscurantismo, en donde se pierden todos esos saberes y después tiene que volver a surgir una nueva civilización. De hecho, es algo que nosotros vemos en las civilizaciones humanas, ¿no? Eso va a pasar. Y me llama la atención porque justamente él está, en este libro plantea una civilización hipotética interestelar muy avanzada, en donde la sociedad vive rodeada de aditamentos tecnológicos que le facilitan la vida, pero que no tiene la más remota idea de cómo funciona. Y esa sociedad está a punto de colapsar.
Entonces, el héroe de la novela, no voy a platicarla toda, pero el héroe de la novela finalmente tiene la misión, se llama La Fundación, el libro, porque tiene justamente la tarea de crear una fundación que recopile todo el saber humano y cree una gran biblioteca, algo similar a la biblioteca de Alejandría, en donde se acumule todo el conocimiento de la humanidad y que se planifique de tal manera que el resurgimiento de una civilización al nivel de la que está a punto de colapsar no tarde 10.000 años en desarrollarse, sino solamente 1.000 años. Entonces hay que guardar todo ese tesoro de conocimiento. Entonces es básicamente por allá lo que va este esquema. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque yo haría una pregunta súper sencilla. Eh, Algo que ha modificado la vida de un gran porcentaje de la población mundial son los teléfonos celulares. Uno piensa que es el Internet, pero no, es la telefonía celular la que ha hecho este cambio. Eh, si yo le pregunto a una persona, ¿cómo funciona su teléfono celular? No sabe absolutamente nada. Y tienen un portento, una maravilla tecnológica en los niños. Entonces, estamos en una sociedad que si pierde ese, ese amor y respeto por el conocimiento, se acerca al precipicio. Gracias. Ay, yo creo que yo estaba muy inspirada y escuchando se me olvidó que tenía el guión. Permítame continuar entonces. Gracias Sí, por favor, disculpa, me estoy tardando a lo mejor mucho, No, ¿verdad? no, no, es fascinante escucharle, de verdad que me inspira y hasta ya anoté en mi cabeza el libro para dar continuidad con ellos, es mayor. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, también es sobre el cambio de era y refiere a lo siguiente. A pesar de tanta tecnología, ¿qué es aquello que considera usted que nunca debe cambiar en la relación entre un docente y un estudiante? Muy buena pregunta. Me parece que viene ligada justo con lo que comentábamos hace Sí, un momento. Yo estoy convencido que una carrera docente está incompleta si no existe un verdadero amor por el conocimiento. Eh, y de manera práctica podemos decir que el conocimiento es infinito, porque no existe ninguna persona capaz de asimilar todo el conocimiento. Ese es un gran tesoro, es un gran tesoro y es una actitud de vida que me parece que todos los académicos, no voy a decir que todos la deberíamos de tener, pero me parece una característica muy deseable en los académicos, porque el conocimiento en este esquema de ser infinito nos permite tener una vida con una ilusión, seguir aprendiendo. Entonces, toda la vida podemos seguir aprendiendo. No importa que sea el día previo a nuestra muerte, siempre va a haber algo que podamos aprender. dice, uno nunca deja de aprender. Uno nunca deja de aprender. Esa es la primera parte. Ahora viene la contraparte, los estudiantes. Si uno le transmite este amor, ¿qué le podemos preguntar a nuestros estudiantes? Creo que se está cumpliendo la misión. Porque el docente lo que tiene que transmitir a sus alumnos no es la solución de un problema, porque hay un número infinito de problemas. Lo que tiene que enseñar es la manera de atacar los problemas a partir de una base de conocimiento. Justo eso. Eso es entonces, esa relación, ¿cómo se va? Me parece muy importante el resumen. La figura de profesor es un honor, es un privilegio, pero también una grandísima responsabilidad.
y hay que mantenerla en ese nicho. Un alumno siempre tiene que ver a su guía como un ser respetado. Y eso nos obliga también a tener una, una conducción de nuestras vidas que dé ejemplo, porque a fin de cuentas somos ejemplo. Hay que decirlo claramente, eh, hay diferencia en jerarquía. ¿Sí? El profesor no está jerárquicamente en el mismo nivel que un alumno. Se tiene que entender de las dos partes. Eso es fundamental. Si un alumno le pierde el respeto a su profesor, el proceso de enseñanza-aprendizaje pierde todo el sentido, completamente. No quiero decir con esto que pongamos un muro infranqueable. Tiene que haber un buen camino de comunicación que se puede conseguir, pero manteniendo siempre esas diferencias. Ojo, no estoy hablando como ciudadanos. Como ciudadanos somos idénticos, con mismos derechos y obligaciones. Pero en el aula hay una diferencia. Justamente el que está enfrente tiene que transmitir, motivar, inspirar a los que están enfrente. Poner el ejemplo, como decía. Ponerlo. Exacto. A partir de la motivación, Sí, basado en la motivación. y eso nos obliga a estar preparados, Claro. ¿no es cierto? Ah, Estar actualizándonos sí, para estar también a nivel de lo que ellos buscan. justamente por eso mencionaba que no solamente es un privilegio, no solamente es un honor conseguir el puesto, es una responsabilidad y van de la mano. Sí, No se puede quitar uno, no se puede. no hay manera de disociarnos. Gracias, doctor. Nos vamos a pasar al tercer punto, al tercer apartado de la entrevista, y lo hemos titulado El factor humano. Es un cambio de la etapa técnica. Y de aquí viene la siguiente pregunta. Tras más de 3 décadas enseñando, ¿qué es lo más valioso que usted ha aprendido de sus estudiantes? Bueno, va ligado justamente con la pregunta previa. Sí. Ujú. Yo mencionaba que había un respeto y había una diferencia de jerarquía, lo cual no nos impide aprender. Una de las maneras más eficientes de aprender es enseñar. Parece contradictorio, pero al momento de enseñar, uno tiene que asimilar el cúmulo de conocimientos que quiere transmitir, comprenderlos y acoplarlos a un lenguaje que pueda ser asimilado por prácticamente cualquier persona que cumpla un mínimo de requisitos, claro, ¿verdad? Porque en general, eso es algo que también nosotros debemos considerar. Recibimos alumnos que en principio cumplen un perfil de ingreso. Sí. Y a medida que van avanzando, deben cumplir una cierta, una cierta cantidad de requisitos para asimilar el curso. Claro. ¿Ok? Entonces nosotros partimos de que tenemos a jóvenes que están interesados en conocer los temas que nosotros vamos a mostrarles. Pero no existe un solo grupo que sea idéntico a los anteriores. Esta riqueza nos permite entonces ir adaptando la manera en que enseñamos. Y en múltiples ocasiones, ellos mismos nos enseñan maneras más eficientes de asimilar o de transmitir el conocimiento. Y más de alguno nos enseña también teoría. O sea que se requiere también un gran cúmulo de humildad para aceptarlo y decir, nosotros aprendemos de los alumnos. Eso no nos resta crédito.
No, para nada. Y justamente nos pone en el plano humano, porque todos podemos aprender de todos. Es una relación bidireccional. Nosotros, Exactamente. como comenta, tenemos ese papel de enseñar, de actualizarnos, pero también ellos traen el chip, la parte de la televisión muy desarrollada y siempre se aprende de una persona. Claro, Siempre. claro, claro que sí. Bien, gracias, doctor. Voy a pasar a la siguiente y es referente a sus momentos memorables, también ligada con el factor humano. Y aquí es si hay algún proyecto en específico que usted recuerde, un examen o una clase en particular que guarde en su memoria como, como su mayor satisfacción profesional. Diga, es impactó en mí y lo recuerdo de tal momento. Está totalmente abierto. Digo, puede ser desde un examen, una clase que haya dado, una conferencia, algo. Decir un momento es simplificar todos los eventos a una misma situación y contexto, lo cual no existe. No, no No, tiene. no. Tengo toda una vida de momentos. Cada vez que iniciaba un curso nuevo, era memorable. Cada vez que me encontraba algún egresado que me saludaba con el texto, era memorable. Cada vez que salía a una conferencia, era memorable. Yo estaba lleno de nervios y regresaba contento de haber cumplido con la misión. Cada vez que termina uno de mis estudiantes y presenta los exámenes, todos han sido diferentes. Y de todos estoy muy orgulloso, muy contento del trabajo que han desarrollado. Cada vez que adquiríamos un equipo adicional para nuestro laboratorio, cuando creamos el laboratorio, cuando creamos el cuerpo académico, fueron momentos memorables. Cuando, cuando me brindaron el honor de ser coordinador de posgrado, fue memorable. El inicio de esa, por ejemplo, esa oficina de posgrado que ven ustedes ahora, me tocó iniciar, fue memorable. El altísimo honor de haber llegado a la dirección es algo memorable. Son muchísimas cosas. No podría decirte así con Puede certeza generalizar. un punto. No, no. Es toda una vida. Son un cúmulo de evidencias en todos los sentidos humanos, económicos, académicos, todos. León, doctor, Sí, de sí. investigación, cada proyecto suyo le ha marcado, ha dejado Y huella en cuando usted. me aceptaron al proyecto, cuando lo recibíamos financiamiento, cuando veíamos que lo que hacemos aquí funcionaba, cuando invitábamos a colegas extranjeros, colegas nacionales, todo eso. Cuando se recibía, cuando no se recibía, también se aprendía. Como dice Sí, también de las generaciones, cada grupo es único. sí, Entonces, eso siempre he coincidido con usted. sí, Es muy complicado generalizar. la época de la pandemia es un momento terrible para la humanidad. Sin embargo, eh, por el hecho de ser todo nuevo, son eventos memorables. ¿Cómo te sentido entonces? La manera de interactuar, cómo reaccionar, algo completamente inédito. Entonces, eso es, no podría decir. Me gusta mucho su respuesta y coincido con usted. O sea, todo nos ha marcado de alguna Sí, forma, bueno o malo, aprendizaje. bueno, no sé. Bueno, aquí vamos a pasar a los retos. La pregunta es relacionada con los retos. ¿Cuál fue el momento? Quizás también sea difícil generalizar, pero si se recuerda alguno,
uno de los momentos que recuerde más difícil que le tocó vivir en la universidad y que le enseñó sobre la relación. ¿Cuál podría ser un momento de los muchos que se han vivido? Bueno, en este caso, El más, bueno, no el más, uno de los, pero pues, bueno, sí, tal vez podría decir el momento más duro, más complicado, fue la muerte del profesor Raskin. Ese es un momento muy triste, muy, muy cargado de sentimientos. Em, Recuerdo la noticia, a mí me dieron la noticia cuando estábamos en una reunión pues, con el rector y los otros directores de biblioteca. Eh, entonces, recuerdo que me hablaron, me notificaron de recursos humanos que había fallecido. Y entonces ahí es una vorágine de sentimientos, de pensamientos, o sea, la mente se revoluciona. Eh, Llegar fue muy duro, porque me tocó ser el responsable como director de la facultad, me tocó ir a verificar trámites, firmar los documentos oficiales. Cuando se llevan el cuerpo es terrible, es un sentimiento de desasosiego, de tristeza, terrible. Y no se queda ahí, o sea, continúa, porque también deben atender a los familiares. Y yo tenía una gran congoja. eh, Además, éramos muy buenos amigos, ¿no? Todo de lo que cabe. Recientemente había platicado con él. Y pues había una relación muy especial, muy especial. Me parece que tenía confianza porque en ese tiempo digo, yo era director. Y entonces era muy común que él se acercara porque era muy activo, sacaba a los jóvenes constantemente. Acababan de regresar de una visita que hicieron al Observatorio de San Pedro Mártir. Y Gustavo era ese tipo de personas que yo manejo y yo le digo a los jóvenes, y yo me arreglo y con ellos y vemos y organizamos. Una persona, de esas personas que son indispensables. Entonces fue una pérdida y esas emociones se prolongaron durante varios días, hasta el momento en que se hace la ceremonia del cuerpo presente, en donde fue muy duro para mí, muy, muy duro. O sea, tuve que hacer un gran esfuerzo para poder pronunciar las palabras que le tenía reservadas. aquí no sí, de hecho recuerdo haberla encontrado por la dirección. Sí, Y sí, yo la verdad lo admiro por esa fuerza y fue muy duro. Sí. esa fortaleza que nos muestra, aún en momentos de dudas, es una persona admirable, muy admirable. No, muchas gracias. Pero fue muy duro, muy, muy duro. Pues, bueno, vamos a pasar a otra área. Y esta área es para el cierre, es la cuarta parte Sí. y se llama el legado. Le hemos titulado el legado. Son reflexiones Sí. hacia esta parte, esta etapa que va a comenzar. La primera de ellas es, ¿cómo le gustaría ser recordado por sus colegas y por las miles de personas que pasaron por sus aulas? Eh, no, no estoy muy seguro, no lo sé muy bien. El auto vanagloriarse alimenta mucho el ego. Me parece que eso es
básicamente una decisión de cada persona. Ok. Y quizá lo que me gustaría eh, sería tener la serenidad de aceptar la manera como me quiero ver. Me gusta su respuesta. Que ellos deciden Que ellos deciden. Sí, cómo quieren sí, sí, sentir. sí, porque a fin de cuentas, eh, no, ¿cómo decirlo? No busques, no buscas que te, bueno, no creo que no se debería buscar ese reconocimiento. Implícitamente lo haces. Pero si hay un legado, ese se refleja en las personas. Son las personas las que te lo brindan. No, no, no es la persona la que lo solicita. Si existe, vendrá de manera natural. Pues sí, se va dando. Sí, Y usted quiere dejar así ese camino. sí. Muy bien. Vamos a pasar a esta pregunta relacionada con algún consejo. Es la Us- siguiente. Para los nuevos docentes que hoy están recibiendo sus cátedras, ¿qué consejo pudiera recomendarles en cuanto a, o cuál sería el secreto que pudiera compartirnos, un poquito del secreto, para mantener la pasión encendida durante tanto tiempo? Estos docentes que se van incorporando gradualmente, ¿qué les aconsejaría? ah, bueno, ya había mencionado previamente que me parece que una característica muy deseable en los docentes es eh, el amor al conocimiento. Cuando, cuando tú tienes el amor al conocimiento, eh, me parece que de manera natural, que como buenos seres sociales que somos, lo quieres compartir. Un docente, en forma general, lo que desea es compartir lo que sabe. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, yo me preparé o me preparo en cierta área específica y me gusta tanto que me quiero hacer el mejor regalo posible a quien esté encontrando. Darlo. Darle ese conocimiento. Entonces, si mantienes vivo ese, ese gusto, ese amor por aprender, por saber un poquito más, y lo puedes transmitir, comprensión. Ahí está la mesa. Amar lo que hacemos, amar el conocimiento, amar Sí, nuestra sí, sí. profesión. Y claro, o sea, eso no es nada más de, me gusta mucho mi carrera, me gusta mucho. No, no, no. O sea, eso implica toda una serie de cosas, ¿no? O sea, implica actualizarnos, entender las situaciones de las personas. No todo el mundo aprende a la misma velocidad, no todo el mundo tiene el mismo interés, no todo el mundo tiene las mismas bases. ¿Ya? No todo el mundo tiene los mismos privilegios. Es algo que se nos olvida frecuentemente. Eh, cuando tenemos el privilegio de contar con un empleo fijo, bien remunerado, como es el caso de los de la universidad, caso específico de la UABC, eh, se nos olvida que muchas veces enfrente de nosotros hay jóvenes con, con mucho interés, con muchas ganas de aprender, pero con muchas carencias. Y aunque parezca eslogan, o sea, cuando uno viene a estudiar con el estómago vacío, con la preocupación de conseguir medicamentos, con la preocupación de saber si va a alcanzar para pagar la renta, con la preocupación de saber que va a poder alcanzar el último micro para llegar a tu casa, que va a tener que ir caminando. Cuando tiene la preocupación de saber si va a poder comprar el material para los laboratorios, Las máquinas.
las maquetas, las reglas, todos los instrumentos que requieren las computadoras. Cuando tienes esas carencias, eh, tienes que valorar que para ellos, quizá, escuchar tu pienso, no sea lo primero. Y no sentirte agraviado por ello. Hay que acercarnos a los jóvenes, aspecto humano, en donde no les puedes resolver la vida a todos. Es imposible, pero ocasionalmente lo podrás hacer. Y eso te va reforzando la convicción de ser profesional. No nada más por lo que ganes. Veo este aspecto mercantilista que se escucha muy frecuentemente y a mí me causa un poco de tristeza. Ya sé que pueden decir que estoy hablando desde mi privilegio, ¿verdad? Eh, Pero cuando lo más importante en tu trabajo es el dinero que vas a recibir, todo lo demás lo estás dejando de lado. Y lo más importante de un docente es el dinero. ¿Sí? El magisterio es, a fin de cuentas, una vocación, una vocación que normalmente deberíamos de tomar sabiendo que no nos vamos a enriquecer. Es un apostolado. Yo sé que no se escucha quizá muy bien esto en estos tiempos en donde eh, el mercantilismo y las posesiones alcanzan un nivel de importancia mayor en la vida de prácticamente todas las sociedades, ¿no? Estamos acostumbrados a que el éxito se mide en cuántas cosas acumulas. Pero con nosotros no. Aquí es cuánto conocimiento tenemos y mejor aún, cuánto conocimiento tenemos. Bueno, exacto. También, como comentaba, conocer a la especificidad del grupo, Sí, a quien lo transmites. sí, No todos tienen con la misma facilidad para comprar ciertas cuestiones, ciertos detalles. Entonces, por lo mismo hay que entender a nuestro grupo y adaptar sí, compensar. nuestras herramientas de enseñanza. Sí. Entonces, bueno, doctor, aquí voy a pasar a la última pregunta. Y me gustaría que, darle su espacio, ya que está planteada de la siguiente manera. Mañana, cuando no tenga ya que estar calificando estos exámenes de cierre de semestre o estar preparando la clase para las 7 de la mañana, ¿qué es lo primero que piensan hacer en esta nueva etapa? Bueno, aclarando, hace ya muchos años que no me toca la clase de las 7 de la mañana. Yo dramaticé un poco, Pero pues sí, sí hubo, de hecho, me llegó a la mente un tiempo cuando estaba haciendo yo el doctorado, en que maximizaba mi tiempo para mi doctorado. Que daba clases de 7 a 9 de la mañana, me iba a CICESE, continuaba con mi doctorado y regresaba a las 8 de la noche para dar clase de 8 a 10. Wow. Entonces, sí, sí, en aquellos tiempos, ya hace muchos años. Em, no lo sé, todavía no no. lo sé. Hay muchos planes, ¿no? Hay muchos planes, pero uno va entendiendo al paso de los años. Un, una frase que se repite mucho, ¿no? Es, ¿quieres hacer reír a Dios? Haz planes. Sí. En los planes. Entonces, claro que me llega en ocasiones esos tipos de zozobra, de saber, em, estoy haciendo lo correcto, sí, sí,
ya me tengo que ir. Y finalmente la respuesta del balance me dice, sí, ya no, ya te tienes que ir. Ya te tienes que ir y eh, la vida no se acaba. La vida no se acaba frente al pizarrón, frente al computador. Puedes seguir haciendo muchas de esas cosas. Afortunadamente, las nuevas tecnologías este, nos permiten hacer mucho del trabajo que realizamos aquí, hacerlo a distancia. Ah, yo creo que voy a seguir trabajando, al menos durante un tiempo, con temas de investigación. Tengo trabajo pendiente, cosas que quiero que publiquemos con algunos de mis egresados. Una práctica más o menos común en los últimos casos que he tenido de estudiantes, que una vez que terminan, queda material suficiente para que sigamos publicándolo. Entonces, vamos a estar trabajando en eso. Tengo esos planes. Em, Tengo una cantidad enorme de libros pendientes que tengo a medias. Así tengo, no, me escucharía muy sobre. Tengo varios pendientes. Que los va a retomar. Ya Sí está. que hay algunos que voy a tener que recomenzar, porque ya no me acuerdo dónde iba. Sí, sí, sí. Empecé a tener el mal hábito de iniciarlos y no terminarlos por una u otra cosa. Ahí tengo varios muy interesantes que me están esperando. Disfrutar de la, disfrutar de esta Sí, etapa, de esta. sí, sí, sí. Fíjate que ese es un tema muy importante que cabe de tocar. El hecho de ya no firmar, de no tener esa obligación de venir a ti, porque yo vengo con gusto. Claro. Eh, Digo, eh, creo que esto sí lo puede verificar mucha gente que la universidad fue más que mi segundo hogar porque vivía dedicado de tiempo. O sea, muchas veces me tocó ser el primero en llegar y el último en irme. Muchas veces. Ya le he ido bajando, por supuesto, ¿verdad? Pero sí me ha tocado estar mucho tiempo en la facultad, que me impidió hacer otras cosas. Ahora, eh, el hecho de estar obligado a firmar, sentir esa compulsión, firmé, no firmé, y particularmente si yo me imagino que tengo una especie de trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Porque tengo que estar verificando todo, múltiples Sí, situaciones. humor. Si firmé, si cerré bien las puertas, si desconecté las computadoras, etc. Entonces, eso no solamente es un descanso físico, sino también un reposo para el alma. ¿Sí? Estar con esa tranquilidad de poder venir, poder hacer las actividades en otro ritmo, en otro tiempo, en otros lugares. Eh, Tengo una cantidad infinita de preguntas que nunca voy a alcanzar a responder, pero que podrían llenar tranquilamente otra vida, tratando de ir asimilando el conocimiento. Entonces, tengo que retomar también un poco de ejercicio, que lo abandoné durante mucho tiempo. Pues, mi salud lo ha, lo ha reclamado. Entonces, tengo que reducir también, ¿no? Me gusta mucho la verdad, voy a regresar a Ah, qué bonito. Sí, Tiene otros proyectos en la vida sí, 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 bastante interesantes, pues sí. sí, sí, Y los que se vayan dando, que bueno, los que se sí, vayan claro, bueno, dando. voy a, uno de los más importantes es que le voy a dar, bueno, espero, más tiempo a mi familia. A tener ese contacto. Aquí viene, doctor. En este momento, pues, sería el cierre. Y, doctor Martínez, ha sido un privilegio recorrer más de
30 años, estos 35 años que usted comentó, a través de sus palabras, de todos estos consejos, de sus palabras, de esta sabiduría que comparte en nombre de la institución y de las generaciones de estudiantes que hoy también son profesionales, gracias a su guía. Le damos las gracias. Su legado queda en cada uno de nosotros y le deseo lo mejor de todo corazón. Muchas felicidades por esta merecida jubilación. Gracias, doctor, por No, al todo. contrario, al contrario. Yo soy el agradecido. Bueno, pues de nuestra parte sería todo. Gracias. Muchas gracias.